acompaña hoy en los estudios de Telefuturo para desglosar un poco más todo lo que tiene que ver con PTO y este pago que ya alcanzó hasta ahora a unas 800.000 personas, tengo entendido, licenciada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Efectivamente es así, ya superamos, estamos en torno a 827.000 personas que hoy ya tienen el subsidio en sus billeteras, ya están listos como para gastar. Por otro lado, hasta el día de ayer, o sea, hoy tenemos una cantidad de 890.000 personas que son beneficiadas, que están ya en la lista de beneficiarios, personas que ya reúnen las condiciones y que seguramente vamos a estar pagando otra vez en los próximos días la diferencia que falta. Para desglosar ese número, estas que quedaron básicamente, ¿por qué priorizaron a estas personas? ¿Porque llegaron primero? ¿Porque calificaban dentro de un rango de personas en mayor situación de vulnerabilidad? ¿Por qué estas 820 y pico mil fueron las primeras beneficiadas? La lista definitiva todavía no cerramos, ya cerró el proceso de inscripciones, pero estas primeras corresponden hicimos un orden por las inscripciones, empezamos con un cronograma de acuerdo al número de cédula. Entonces las primeras terminaciones ya han sido pagadas y la última parte todavía nos falta, que seguramente vamos a informar el día de mañana quizás. Hay gente que fue confirmada pero después excluida. Hay gente, por supuesto, te explico un poco. Lo que pasa es que nosotros hacemos un control en etapas. Nosotros cuando empezamos el proceso de registros a partir del 8 de abril, después a partir del 15 de abril ya empezábamos los pagos, pero los registros seguían. Y no podíamos demorar tampoco porque hay una urgencia y una situación de vulnerabilidad social muy importante que también lo tuvimos en cuenta en el momento del diseño del programa. Entonces esas personas, si hoy una persona se inscribe, ¿sí?, y hay una parte del formulario que, por ejemplo, tiene que completar y tiene que ver con el entorno familiar. El dato del entorno familiar es un dato muy importante a la hora de calificar a esa persona. El día de mañana, al día siguiente, el hermano puede ser alguien de su familiar que vuelva a inscribirse. Entonces lo que puede ocurrir es que se amplíe el entorno familiar. Yo hoy declaro que tengo 3 hermanos, al día siguiente alguien de la familia declara que tiene 4 hermanos. Entonces por ejemplo, podría ocurrir que alguien de ese entorno sea un funcionario público. En esos casos nosotros no priorizamos porque tratamos de dirigir el programa principalmente o prioritariamente a aquellas familias que hoy están siendo totalmente afectadas en sus ingresos, que no tienen un ingreso mínimo garantizado, como por ejemplo sería el caso de un funcionario público dentro de la familia. Ahora, cuando hablamos de estas exclusiones, ¿tienen ustedes un número de qué cantidad de gente que fue confirmada inicialmente terminó siendo excluida? ¿Es un número alto, es un número medio o bajo? No te puedo decir todavía con mucha precisión, pero sí en una primera etapa podríamos hablar de aproximadamente 12.000 personas. 12.000 personas. 12.000 personas, sí, porque fue un proceso y sí en las verificaciones, de hecho, ese es un dato también importante. Hoy tenemos 890.000 beneficiarias, pero estamos haciendo los controles permanentemente. La última lista seguramente ya va a ser la lista definitiva, porque ya cerró el proceso de inscripción, los registros administrativos de los trabajadores informales ya tenemos hoy. Ahora, el número de personas al que ustedes van a poder llegar en esta primera tanda, ¿cuál es? El fondo es de aproximadamente 300 millones de dólares, ¿sí? Cuando nosotros diseñamos eso, nosotros miramos en primer lugar, miramos los datos de la encuesta permanente de hogares y tratamos de analizar cuántas son las personas que tienen las condiciones que apuntan este programa. Por ejemplo, cuántos son trabajadores informales dependientes de las MIPYMES, cuántos son cuentapropistas y cuántos tienen un ingreso mínimo, por ejemplo, en torno a un salario mínimo. Entonces, cuando diseñábamos eso, según datos de la encuesta, estaba en torno a 1,5 millones de personas, pero hoy ya tenemos los registros administrativos, entonces el número definitivo seguramente vamos a tener mañana, como te decía, o en los próximos días, porque depende de la cantidad de registros, que son 1.800.000 personas catastradas, pero por supuesto hay un proceso de verificación importante para ver si es que reúnen realmente las condiciones. Licenciada, aquellas personas que se anotaron pero no reúnen las condiciones, ¿van a recibir también algún tipo de mensaje? Porque hay algunos que están esperando, como quedan todavía algunos por llegar, entonces están ahí esperando. ¿Ya no se les va a avisar o simplemente ustedes les excluyen y ellos ya ni se enteran? Nosotros vamos a informar una vez que cierre esta primera etapa de pagos, porque ahora la urgencia y la prioridad es llegar a aquellas personas que sí reúnen los requisitos y a aquellas personas que realmente están esperando.
Entonces vamos a informar, pero una vez que cierre el proceso de Que no fueron de pagos, adjudicados, por no ejemplo. fueron adjudicados, vamos a informar y vamos a explicar también ¿Por cuáles qué? son los motivos. ¿Y qué pasa con aquellos que sí fueron adjudicados? Como mostrábamos ayer en un señor que tenía una casa, que tenía un buen pasar y decía, yo no me anoté. Y sin embargo recibí y quiero que tenga alguien que sí necesita. El caso que contaban recién es el caso del programa Ñangarecó. No, Pero uno que el se caso pasó que ayer. sí, puede ocurrir eso porque realmente también hay un dato, hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta. Los datos que se reportan a través de la plataforma se hacen bajo declaración jurada. Si yo cargo mis datos, es mi responsabilidad. Si yo estoy mintiendo o estoy diciendo que no tengo ningún funcionario público en la familia u otra irregularidad, eso puede ser investigado. Por eso justamente compartimos todo el registro con todos los medios para que también ustedes nos ayuden a detectar si es que hay alguna cuestión que se deba analizar e investigar, por supuesto. ¿Hicieron ustedes algún mapeo y hay una referencia que se pueda dar con relación a dónde fueron estos primeros desembolsos? ¿A qué zonas del país y en qué porcentaje Asunción, en qué porcentaje Central? ¿Cuáles son las localidades a las que han llegado hasta ahora con mayor efectividad? Lo que te puedo decir ahora con absoluta certeza es que el programa llegó a todo el país, a los 17 departamentos. Nosotros tuvimos muy en cuenta el tema de la concentración de gente, evitamos la aglomeración. En ninguno de los pagos lo hicimos solamente en una ciudad en particular. Sí te puedo decir que hay una cantidad importante que está muy explicado por la densidad poblacional, en el caso de Central, por supuesto en el caso de Alto Paraná también, Itapúa, etcétera, pero sí hay una distribución demográfica importante que tuvimos en cuenta, por supuesto, a la hora del diseño y a la hora de distribuir. Preguntas rápidas. Lo primero, Pitibó no es un programa que yo pueda terminar efectivizando lo que tengo en mi billetera electrónica. No. Solo puedo utilizar lo que la billetera electrónica tiene cargado sin posibilidades de hacer ninguna otra operación con No eso. se puede efectivizar. No se puede No, efectivizar. no se puede efectivizar. ¿Tienen denuncias de gente que efectivizó? Sí, tenemos ¿Y denuncias. qué hacen con esos casos? Que ya ahora mismo hay una cantidad importante de denuncias que están siendo analizadas por la Dirección de Anticorrupción. Me explicaba hoy el director de Anticorrupción que eso requiere un procedimiento interno, todavía un protocolo que ellos tienen que analizar con la abogacía del Ministerio de Hacienda, y una vez que si es que ellos detectan algunas irregularidades, eso se envía posteriormente a la Fiscalía. ¿Hay puestos que reportaron o personas que reportaron que les cobraron alguna comisión en los puntos de venta? Hay varias denuncias, hay denuncias también de personas que dicen la vecina recibió y no le corresponde, yo recibí y yo no pedí. Hay varios tipos de denuncias que en estos momentos lo estamos analizando. Pero nadie puede cobrar ningún tipo de comisión por esto. O sea, no es No. que yo tengo un saldo, pero solo puedo usar parte de ese saldo. Absolutamente prohibido, no se puede, el beneficio es totalmente gratuito. Las entidades de medios de pago tampoco pueden cobrar nada, mucho menos las expensas, ninguna comisión para el usuario. Y si es que alguien les pide algún tipo de comisión, aprovecho este espacio para instar a la gente que denuncie. Del monto total desembolsado, como para tener una idea de cuánto se inyectó también a despensas de barrio, del monto total desembolsado, ¿ustedes tienen forma de mapear cuánto dinero llegó a despensas de barrio? Sí, tenemos esos datos, pero ahora mismo estamos analizando todavía, pues requiere un análisis mucho más fino. Sí te puedo decir que son más de 70 millones de dólares ya que hemos desembolsado a partir del inicio del pago, que fue el miércoles pasado. Pero, Y que por supuesto se distribuyó en todo el país. claro, pero de Y- aquí en adelante es posible, por ejemplo, licenciada, que podamos decir, de estos 70 millones de dólares que tenemos hasta acá, tanto han gastado en supermercados, tanto en farmacias, tanto en despensas de barrio. Sí, ¿Es posible hacer ese Por mapeo? supuesto que es posible, lo estamos haciendo, de hecho estamos trabajando con las EMPE, estamos solicitando esa información para poder mapear mejor. Pero sí, en definitiva, el beneficio se puede gastar a través de todos los comercios adheridos con las EMPEs, no solamente supermercados grandes ni algún sector en particular. O sea, en el caso de, por ejemplo, una de las entidades de medio de pago tiene como 25.000 comercios adheridos en todo el país. Entonces, en la medida que se vayan canalizando los recursos en el interior, los comercios adheridos también tienen, o sea, en los comercios adheridos también tiene un impacto importante este subsidio. Por último, y para ser rápido y sencillo, al menos de mi parte, ¿cómo es el proceso desde el momento en el que me seleccionan como una persona y me van a hacer el desembolso hasta el momento en el que puedo ir a comprar, haciendo lo más sencillo posible para que la gente entienda en casa? Perfecto. Primera etapa, yo me inscribo. Segunda etapa, se empiezan a publicar las listas. Yo entro a la página, a la plataforma del Ministerio de Hacienda con mi número de cédula,
veo si es que fui o no beneficiaria. Si soy beneficiaria, a partir de ese momento, en las próximas 72 horas, me tiene que llegar un mensaje de texto informando de la acreditación en la billetera, o sea, el subsidio ya dentro de mi billetera. A partir de ese momento yo puedo puedo hacer uso del dinero que tengo. Sí. Y por otro lado, otro dato importante también, ¿en cuánto tiempo yo puedo usar ese beneficio? La respuesta ahí es que en los próximos 30 días, por lo menos tiene que tener un movimiento su billetera, pero no necesariamente usar todo en 48 horas como mucha gente entendía. Entonces yo lo único que tengo que hacer es gastar una vez, no todo, en los próximos 30 días. Ok, correcto.